Bien, entonces como les decía, este tipo de ictus embólico va a tener un comienzo de manera repentina y las manifestaciones neurológicas van a ser inmediatas, van a tener una aparición rápida. Eh, Generalmente estos tipos de émbolos, depende del tamaño del émbolo, se pueden fragmentar, o sea, al migrar, chocan y se enfrentan a una división, a una bifurcación de un tipo de arteria, y a veces ante ese encuentro hace de que se fragmente el émbolo, y ese fragmento, al ser mucho más pequeño, puede pasar que el propio organismo lo absorba. Por lo tanto, las manifestaciones van a desaparecer de manera en horas, o a veces tardan algunos días. Obviamente la manifestación va a comenzar a decaer cuando comienzan a recuperar ese flujo sanguíneo que se vio afectado en algún momento, ¿sí? Y el otro tipo de ACV que vamos a encontrar, o de ictus, es el hemorrágico. El hemorrágico se va a producir porque se rompe un vaso cerebral, y esa ruptura, ¿sí?, del vaso cerebral hace que haya una extravasación o un derrame, ¿sí?, de sangre fuera del vaso sanguíneo. Se presenta mucho más a menudo en personas que tienen constantemente la presión arterial sistólica y diastólica en aumento. Esta hemorragia intracraneal se produce de manera también repentina. Por lo tanto, los pacientes que tienen ya diagnosticado hipertensión arterial, lo importante es que ellos mantengan, sobre todo los adultos mayores, que mantengan un control de su tensión arterial, porque este aumento constante hace que las arterias cerebrales trabajen aún más forzadas, y esto puede llegar a generar una ruptura, ¿sí?, de estas arterias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que de alguna manera van a generar, van a predisponer a un paciente a generar o a tener cuadros de accidente cerebrovascular? Estas enfermedades o estos factores de riesgo están asociadas con algunas enfermedades que son generadas por ciertos hábitos o estilos de vida, y que aumentan de alguna manera el riesgo de tener o de padecer accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, uno de los factores de riesgo es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es considerada uno de los factores de riesgo principales generadores de accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, lo que va a generar en forma continua, se asocia a que lesiona todos los vasos sanguíneos, en los cuales estos vasos sanguíneos van a trabajar mucho más forzados. Otro factor de riesgo que se tiene en cuenta son las cardiopatías, o sea, todas aquellas patologías asociadas al corazón van a generar, de alguna manera, van a ser factores de riesgo que pueden generar accidentes cerebrovasculares, sobre todo la fibrilación auricular o la estenosis de la válvula mitral. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, ustedes saben que esta diabetes con el tiempo va a generar trastornos crónicos, y uno de los trastornos que genera es los cambios vasculares. Por lo tanto, estos cambios vasculares van a afectar no solo la circulación general, sino también se va a ver afectado la cerebral. Otro de los factores de riesgo es la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia, ¿qué es lo que contribuye? Contribuye al riesgo de aterosclerosis. Un aumento del colesterol sanguíneo hace de que haya una mayor posibilidad, una mayor susceptibilidad de generar placas de ateromas. El tabaquismo. El tabaquismo también es uno de los responsables de factores de riesgo que va a generar trastornos
y sobre todo a nivel eléctrico de los vasos sanguíneos, y a nivel también del cardíaco, y eso que hace también de que se generen cambios a nivel vascular que trastorne de alguna manera, va a generar, también va a ser afectado los vasos sanguíneos cerebrales. Bien, y como les decía hace un rato, la drepanocitosis son los cambios que se generan en los eritrocitos, que se vuelven más viscosos, se vuelven mucho más espesos, y que de alguna manera van a generar estos cambios de los eritrocitos, van a generar agregación eritrocítica, en los cuales van a tener mayor capacidad estos eritrocitos de ocluir los vasos cerebrales pequeños. Otros factores de riesgo que también se tienen en cuenta son la obesidad, los antecedentes familiares de ictus, si hay en la familia familiares que han tenido experiencia o han tenido cuadros de ictus, también es un factor de riesgo que en la familia puede llegar a tener otros integrantes de la familia ictus, los estilos de vida sedentario, las crisis isquémicas transitorias, o sea, hay otros factores, algunos son factores, la mayoría de los factores son factores que se pueden modificar, pero existen ya factores no modificables, como la edad, los antecedentes familiares, que hacen de que predisponen aún más a estos pacientes a tener accidentes cerebrovasculares. Bueno, ahora vamos a ver, tuvimos bien entonces, cuáles son los diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares, cómo se generan esos accidentes cerebrovasculares. Vimos también cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una población de ser susceptible de accidentes cerebrovasculares. Y ahora vamos a ver cómo se genera, cómo evoluciona una ACV en curso, ¿sí? ¿Qué sucede a nivel fisiológico esta generación de esta obstrucción parcial o total de flujo sanguíneo cerebral? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el cerebro recibe el 20% del gasto cardíaco cada minuto, que sería el 20% del consumo de oxígeno corporal. Por lo tanto, ese flujo de sangre, ese 20% que llega al cerebro, el flujo de sangre, está autorregulada por el cerebro. ¿Por qué lo autorregula? Porque de esta manera el cerebro satisface las necesidades metabólicas, ¿sí?, de requiriente. Esta autorregulación va a permitir, de alguna manera, mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de los cambios en la presión arterial sistémica. Generalmente, cualquier individuo va a tener cambios en la presión arterial sistémica. Estos cambios no se van a ver afectados a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque de alguna manera está autorregulado ese flujo sanguíneo que va al cerebro por el propio cerebro. Por lo tanto, esta autorregulación no va a ser eficaz cuando la presión arterial sistémica es menor de 50. Como ya hemos visto en otras patologías, cuando se produce una hipotensión, lo que va a generar esto es que haya una mayor disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto va a disminuir ese flujo sanguíneo y se van a ver afectados diferentes órganos. En este caso, a nivel cerebral, una presión sistémica, arterial sistémica, menor de 50 milímetros de mercurio, ¿sí?, la autorregulación comienza a alterarse. Esa autorregulación que tiene el cerebro no es eficaz. Lo mismo va a ocurrir si existen valores arteriales mayores a 160 milímetros de mercurio. Comienza a haber unos cambios, una afectación a nivel de la autorregulación. Este aumento de la presión sanguínea sistémica
va a causar, de alguna manera, elevación del flujo cerebral. Por lo tanto, esta elevación del flujo cerebral va a provocar una hiperdilatación de los vasos cerebrales. O sea, los vasos cerebrales se van a agrandar aún más, por lo tanto, el flujo de sangre aumenta también en respuesta al incremento de concentraciones de dióxido de carbono, de ion hidrógeno y disminución de oxígeno. O sea, todo este aumento de tamaño del vaso cerebral por el aumento de la presión sistémica va a generar un mayor flujo que va a dar como respuesta una mayor concentración de dióxido de carbono, una mayor concentración de iones de hidrógeno y una disminución del flujo sanguíneo. Cuando disminuye o se interrumpe el flujo de sangre y la oxigenación de las neuronas cerebrales producen cambios fisiopatológicos. O sea, cuando hay una menor cantidad de oxígeno, de flujo de sangre, en la cual lleva el oxígeno, o hay una interrupción abrupta donde no hay nada de flujo sanguíneo, por lo tanto tampoco va a llegar oxígeno, las células, las neuronas, todo el tejido celular, cerebral, van a empezar a comenzar a tener cambios fisiopatológicos en 4 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque el metabolismo comienza a interrumpirse, comienza a alterarse este metabolismo celular y comienza a agotarse de alguna manera la glucosa que contiene el cerebro, el glucógeno y el adenosintrifosfato, ¿sí? Las moléculas de ATP. Como así también comienzan a debilitarse de alguna manera la bomba de sodio y potasio. Entonces, todos estos cambios fisiopatológicos, estos cambios fisiológicos que se van a generar, es cuando comienza de alguna manera o hay una interrupción del flujo sanguíneo cerebral o disminuye el flujo sanguíneo cerebral, en lo cual la oxigenación se ve, va a afectar al funcionamiento del cerebro. Entonces, toda esta situación va a generar que las células, como se ve afectada la bomba sodio-potasio, va a generar que las células se hinchen. ¿Por qué? Porque van a empezar a penetrar agua en su interior por la acción del sodio. Esa bomba sodio-potasio, que se ve afectada, que no pueden regularse, hace de que el sodio lleve agua al interior de la célula. Por lo tanto, esta situación va a generar una isquemia grave, ¿sí? Por una falta de oxigenación, o una isquemia prolongada. Si la isquemia es prolongada, hay una gran posibilidad de que puede llegar a haber muerte celular. ¿Qué es lo que genera? Entonces, esta isquemia grave o una prolongada que va a causar muerte celular, va a generar en estas células muertas, en estas neuronas que se murieron por una isquemia grave o una isquemia prolongada, va a generar un núcleo de células muertas y van a haber también células moribundas que van a rodear de alguna manera este núcleo central de células muertas. O sea, donde se ve más afectado la isquemia, esas primeras células se van a morir. Pero después, alrededor, estas células van a generar un núcleo, pero alrededor de estas células van a haber más células que, si bien se sintieron afectadas por la isquemia grave o la isquemia prolongada, pero aún están funcionando. Estas células cerebrales están moribundas y es las que se lo llaman células en penumbra, que son aquellas células que están mínimamente irrigadas y que todavía no hay que recuperarlas, porque estas células, si siguen en su situación de falta de oxígeno, aún esas células van a terminar, ¿sí?, muriéndose. Va a haber una necrosis de ese tejido. Aunque estas células en penumbras, ¿sí?, tienen metabólicamente una actividad alterada por esa falta de oxigenación, todavía estructuralmente se encuentran íntegras. Por lo tanto, estas células van a sobrevivir de alguna manera si se las recupera. Necesitan una recuperación de ese flujo sanguíneo para que estas células que están en penumbras, que están moribundas,
y que solamente tienen afectada su actividad metabólica, las puedan recuperar y que no dejen alguna secuela o algún daño irreversible. Por lo tanto, la única manera de que supervivan o haya una supervivencia de estas células es a través de la recuperación del flujo sanguíneo. Esa recuperación, esa supervivencia de estas células van a depender siempre del volumen de productos tóxicos liberados. ¿Por qué? Porque las células que se murieron, que se necrosaron, no solamente es que perdieron funcionalidad, sino también que van a generar productos tóxicos que de alguna manera van a afectar a las células que las rodean, a esas células moribundas, a esas células en penumbra, las va a afectar. Por lo tanto, si la obstrucción fue muy importante, fue de un vaso sanguíneo muy importante, esta liberación de tóxicos también va a ser importante. Por lo tanto, todas esas células que rodean al lugar que se produce la lesión se van a ver afectadas por estas toxinas. Por lo tanto, esto va a generar un grado de edema cerebral y por lo tanto va a haber una alteración del flujo local. ¿Por qué? Porque este edema va a generar de alguna manera a afectar a ese flujo de sangre que llega a esa zona. Por lo tanto, un ictus se va a caracterizar ¿por qué? Porque se inicia de forma gradual o rápida y va a depender también de qué afectación o de qué grado de vaso sanguíneo se ve afectado. Estos ictus va a generar, ¿sí?, por diferentes problemas, que puede ser por trombosis cerebral, embolia cerebral o hemorragia cerebral. Entonces, una vez que se manifiesta toda esta situación metabólica, hace que comiencen a generarse diferentes manifestaciones. Estas manifestaciones van a variar según la arteria cerebral y la región afectada. Siempre van a ser inicialmente de manifestaciones repentinas. Van a ser focales y generalmente son unilaterales. Las más frecuentes, las que se generan con más frecuencia, son el debilitamiento muscular de la cara, de los brazos y a veces de la pierna del lado afectado. Estas son las primeras, las más frecuentes, las que van a aparecer en cualquiera de las ictus que se puede manifestar el paciente. Y otras manifestaciones que puede generar el paciente, o que son frecuentes en el paciente que están cursando un ictus, es entumecimiento en un lado corporal, es decir, hay un lado que no lo siente, que no lo puede mover, pérdida de la vista, dificultad para hablar, dolor de cabeza o cefalea intensa y de forma brusca y repentina, dificultad para mantener el equilibrio, ¿sí? De acuerdo a qué región del cerebro se ve afectada, de alguna manera van a manifestar diferentes signos y síntomas, ¿sí? Acá, a modo de información, vemos de qué vaso sanguíneo cerebral se encuentra afectado, cuáles son las manifestaciones más relevantes. Por ejemplo, en una arteria carótida interna, si se ve afectada por una ACV, va a generar parálisis contralateral del brazo, la pierna, la cara, van a tener déficits sensoriales contralaterales del brazo, pierna, cara, se va a ver afectado el hemisferio dominante, la fascia, ¿sí? También se va a ver afectado el no dominante, que es la apraxia, la anoxia, va a haber una hemianopsia homónima. O sea, vamos a ver ahora después que estos nombres tienen son términos que generan una terminología específica, ¿sí?, de neurología. Bueno, y acá muestra también si hay una arteria vertebral, dolor en la cara, dolor en la nariz, o dolor en el ojo afectado, entumecimiento y debilidad en la cara, disfagia, ¿sí?, incontinencia urinaria. O sea, vamos a ver, de acuerdo a las manifestaciones que presentan, se va a dar de acuerdo a la afección del brazo cerebral que se encuentra complicado
por un trombo, por un émbolo, ¿sí? Y puede llegar a veces también por alguna hemorragia que es mucho más crítico. Dentro de los déficits sensorio-perceptivos, se puede manifestar de alguna manera una deficiencia de la vista, ¿sí? Te empiezan a perder visión, hay perder la audición, se pierde el equilibrio, el gusto, el olfato, la capacidad para percibir una vibración, pierde la capacidad de percibir el dolor, el calor y el frío, y la presión puede quedar alterada, ¿sí? Entonces, toda esta afectación, todos estos cambios metabólicos que se genera a nivel cerebral por alguna obstrucción parcial o total de una arteria, va a generar estos cambios neurológicos y dentro de los cambios neurológicos el sensorio perceptivo se va a ver afectado. Las pérdidas de estas capacidades afectadas o generadas por esta ACV van a aumentar el riesgo de lesiones. Por lo tanto, el paciente se va a ver afectado y por lo tanto las lesiones aún pueden aumentarse. Por ejemplo, un paciente que genere hemianopsia, que es la pérdida de la mitad del campo visual en uno o ambos ojos. Ustedes ven acá la imagen que yo le puse, es como si fuera la vista de usted, la visión de ustedes. En vez de ver toda la imagen de la ciudad o del paisaje completo, ven una parte, ven una mitad. Bueno, eso se llama hemianopsia, que son déficit sensorio perceptivo que puede ser generado de alguna manera o que se genera por afectación de la región cerebral. Otra manifestación sensorio-perceptiva, un déficit, es la anoxia, que es la incapacidad que tiene este paciente de reconocer uno o más objetos, que antes eran familiares, esos objetos que son habituales y el paciente ante esta situación no los reconoce, ¿sí? Y a veces la anoxia puede ser visual, táctil o auditiva, ¿sí? Le ponen alguna música, algo, y no la reconocen, o tocar algo suave, rugoso, tampoco lo puede reconocer o lo puede diferenciar. Después se encuentran otros déficits neurológicos, son la apraxia, que es la incapacidad que va a tener el paciente para desempeñar algún patrón motor. Por ejemplo, el de vestirse, el de dibujar, pacientes que lo hacía bien, que lo hacían sin ninguna dificultad, estos pacientes con esta alteración, con esta afectación, pierde esa capacidad. Se lo conoce como apraxia. Bien, sabemos que el movimiento, los déficits motores que se van a generar por este ictus, ocurre ¿por qué? Porque sabemos que los movimientos corporales es el resultado de la interacción entre el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Por lo tanto, las áreas motoras de la corteza cerebral, los núcleos basales y el cerebelo inician el movimiento voluntario al enviar mensaje a la médula espinal y a su vez lo transmite a los nervios periféricos. ¿Qué va a ocurrir en déficits motores? Dependiendo de que la región cerebral se vea afectada, esto va a estar involucrado, va a estar de alguna manera afectado y van a causar debilidades o parálisis o espasticidad, en los cuales el paciente va a generar o va a manifestar una hemiplegia, que es una parálisis de la mitad del cuerpo izquierda o derecho. El paciente va a tener una hemiparesia, que es una debilidad en la mitad del cuerpo. La espasticidad, que es el aumento del tono muscular, por lo tanto hay una hipertonía. El paciente al aumentar el tono muscular no lo puede movilizar a ese brazo o a donde se ve afectado.
Y también está la flacidez, que es todo lo contrario, es la ausencia, ¿sí? Que la hipotonía hace que el paciente no tenga la posibilidad, ¿sí? De tener una flacidez, ¿sí? Tener una debilidad a nivel muscular. Uno es como que le pesa más, lo ve como más grande, y el otro como débil. Otro de los trastornos que el paciente va a padecer con una ACV es el trastorno de la eliminación. Sobre todo la eliminación urinaria y la fecal son frecuentes estos trastornos. ¿Por qué? Porque van a causar una pérdida parcial de esa sensación, ¿sí? De desencadenar la eliminación urinaria. Entonces el paciente va a experimentar tenesmo vesical, ¿sí? Que esa necesidad de tener ganas de orinar, y cuando va a querer orinar, no orina. O orina poco. Y la incontinencia urinaria, ¿sí? El paciente no siente, siente esa necesidad, o sea, no se da cuenta que se está orinando y no puede contenerlo. También se van a ver afectados los trastornos de la comunicación, y esto van a abarcar funciones motoras, el habla, el lenguaje, la memoria y el razonamiento. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a qué región se va a ver afectada y en qué tiempo se va a ver afectada esta falta de flujo sanguíneo y esta falta de oxigenación, se va a ver afectada los trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación van a ser lo que se va a generar cuando se afecta el hemisferio dominante. ¿Sí? El hemisferio dominante generalmente, en la población general, es el izquierdo. Entonces puede manifestarse muchas alteraciones distintas, y la mayoría son parciales. Estos trastornos que puede experimentar el paciente ante una ACV es la afasia, que es la incapacidad para utilizar o comprender el lenguaje. Esta afasia puede ser expresiva, receptiva o mixta. Cuando es una afasia expresiva, es cuando el paciente comprende lo que dice, pero no lo hace en frases cortas, ¿sí? Es un problema motor, en la cual el paciente quiere decir algo, pero lo dice en frases cortas. Estas frases hace de que el paciente no pueda comunicarse de manera adecuada. ¿Sí? También lo van a encontrar en algunos autores como afasia de Broca. La receptiva es que no comprende las palabras habladas. El paciente quiere hablar, pero esas palabras no son comprensibles. Habla fluidamente, pero con un contenido que no es adecuado, ¿sí? Esta también se la conoce como afasia de Wernicke. Y acá el problema ahí es sensorial. El paciente tiene problemas sensoriales. Después tenemos una afasia mixta, que esta afasia, bueno, es la que se va a ver las dos situaciones, ¿sí? El paciente no va a decir cosas incoherentes, pero también va a decir frases cortas, ¿sí? Pero que no va a comprender por qué. Y otro trastorno que tiene el paciente, que es el trastorno de control, es el trastorno de control muscular del habla, que se lo conoce como disartria. El paciente quiere comunicarse, pero tiene una dificultad en la articulación de las palabras y no se entiende lo que el paciente se quiere expresar. De esta manera, entonces, el paciente va a generar diferentes cambios neurológicos por la funcionalidad afectada por esta disminución del flujo sanguíneo, y va a tener diferentes déficits y alteraciones que depende del grado de afectación. Estos van a ser con una duración corta o a veces con duraciones de mucho más días, y también va a depender de la gravedad del cuadro, que algunos déficits, algunas alteraciones pueden llegar a quedar en forma permanente, de manera sí que el paciente tiene estos cambios irreversibles.
Cualquier paciente que ingrese con alguna signos o síntomas o alguna sospecha de accidente cerebrovascular, lo importante, lo primordial es la valoración y el interrogatorio. Ese interrogatorio que realiza el médico debe ser muy minucioso y muy cuidadoso. ¿Por qué? Para obtener todos los datos más posibles del paciente, de alguna manera para poder también ver en qué escenario se encuentra este paciente cursando este ACV. La exploración física va a ser otra valoración importante del paciente, en la cual el médico puede llegar a detectar alguna alteración motora, alguna alteración de la comunicación, y obviamente la evaluación o la exploración neurológica completa, lo que le va a permitir de alguna manera centrarse y ubicarse en qué situación se encuentra el paciente. Una vez que el médico le realiza este interrogatorio cuidadoso, esta exploración física y la exploración neurológica completa, lo que se le pide como un estudio estándar y para de alguna manera poder detectar en qué tipo de ACV el paciente está cursando, se le pide una tomografía de cerebro sin contraste. De esta manera va a determinar esta tomografía si está cursando un ACV isquémico o un hemorrágico. Este estudio se lo pide sin contraste porque uno al administrar, a infundir contraste, va a aumentar aún más la presión vascular y si estamos ante un ACV hemorrágico, lo que vamos a hacer es aumentar aún más este derrame de sangre fuera del vaso sanguíneo y complicamos aún más la situación del cuadro. Por eso, solamente lo que se le va a solicitar como un diagnóstico también estándar y poder determinar si es un ACV isquémico o hemorrágico es una tomografía de cerebro sin contraste. Otra de la valoración, y que también la enfermería puede ser parte participativa de esta valoración, es la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati lo que hace es evaluar o hace una evaluación probable de accidente cerebrovascular. Y tiene en cuenta 3 signos, ¿sí? En los cuales son signos que se sospecha ACV. Estos signos son la desviación de la comisura labial, o sea, el paciente se lo hace que se ría, que genere una sonrisa, y ahí van a ver si hay una asimetría o no de las comisuras, en lo cual si hay una desviación de una de las comisuras, sí, es un signo de sospecha de ACV. Otra de los signos que se tiene en cuenta, otro de los parámetros, es la debilidad de las extremidades superiores. Se le hace elevar al paciente con los ojos cerrados, los 2 brazos, para que lo mantengan en equilibrio. Y si alguno de ambos brazos no lo puede elevar, ¿sí? Bueno, también es otro signo de sospecha de ACV. Y después también se le hace al paciente decir palabras cortas, y si el paciente tiene una alteración en el habla, ¿sí? Está con disartria, también es un signo de sospecha. Con uno solo que se manifieste, con uno solo que esté comprobado de ello, que sea positivo, se considera que el paciente tiene un 72% de que esté cursando, sufriendo un ictus. Por lo tanto, cuando más signos se le sume, más posibilidad tiene que el paciente esté cursando, ¿sí? o esté evolucionando un ACV. Bien, estos pacientes ya ingresados a la guardia con algún tipo de manifestación, con una historia clínica o una historia o antecedente del paciente previo, y esta evaluación neurológica, la exploración física, y con una tomografía donde nos confirma de alguna manera que el paciente está cursando un tipo de ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, se le comienza de alguna manera, algunos son tratamientos inmediatos, pero comienzan a tener un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico para los ACV
va a tener dos momentos. Va a tener aquellos pacientes que van a recibir medicación de manera profilaxis, o medicación que tiene que resolver la situación aguda de ese momento del paciente. ¿Qué puede pasar? Que tenemos un paciente con un ictus transitorio, el paciente ingresó y a los pocos minutos de estar en la guardia, el paciente comienza a recuperarse. Ese paciente vamos a ver que no vamos a necesitar administrarles medicación o fármacos que tengan una resolución aguda inmediata, sino que este paciente va a recibir otro tipo de medicación de forma profilaxis para que el paciente no, de alguna manera, no vuelva a tener, o se le va a generar mucho más estudio, pero no vuelva a experimentar esta situación o este cuadro de ACV. Los medicamentos se van a administrar ¿para qué? Para evitar, de alguna manera, un ictus transitorio o un ictus en fase aguda, ¿sí? Por eso, los ictus transitorios son los que más fáciles de resolverse, a veces no se requiere ningún tipo de fármaco, pero estos pacientes, para que no vuelvan a repetirlo, ¿sí? Se tiene que dar un tipo de medicamento. O también un ictus en fase aguda, en la cual se debe resolver sí o sí la situación, vamos a darle otro tipo de medicamento. ¿Qué le vamos a dar para la prevención? Vamos a empezar a darle antiplaquetario. El antiplaquetario, ¿sí? Como yo les decía a veces las plaquetas que se generan, estas placas de ateroma que se van generando de alguna manera, y esta formación de coágulos, ¿sí? Hace que también el paciente tenga un mayor riesgo de generar ACV. Entonces, estos pacientes que ya tienen una experiencia previa de un ictus transitorio, se le va a dar antiplaquetario para que de alguna manera evitar que se formen coágulos, ¿sí? Y de esta manera que se genere una oclusión vascular. Los fármacos más habituales que se le da al paciente como manera preventiva y antiplaquetario es la aspirina, ácido acetil salicílico. Y otro de los que van a ver ustedes también, antiplaquetario, mucho más avanzado, es el clopidogrel. El clopidogrel también es otro tipo de antiplaquetario. Lo que tiene diferente el clopidogrel de la aspirina, que la aspirina a veces tiene una acción mucho más rápida que el clopidogrel.